Muy buenas, mi nombre es Juanjo Mora, llevo ya más de 6 años emprendiendo, he generado más de 300.000 euros de forma online, he ayudado a más de 600 hombres a conseguir cambiar su físico, he ayudado a cientos de entrenadores a escalar su facturación y mi vida desde el inicio ha cambiado muchísimo. Era un chaval cualquiera, de un pueblo cualquiera perdido, que simplemente tenía un sueño, quería hacerlo realidad y quería vivir de aquello que le gustase pudiendo viajar por el mundo. Simplemente un chaval humilde que consiguió su sueño. Y muchos me preguntáis, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Te voy a decir la realidad es que no hay ningún paso a paso. Realmente el camino se va construyendo a medida que lo vas caminando cuando te conviertes en la persona adecuada para conseguir esa realidad soñada. Por ello en este vídeo no te voy a dar ningún tip sobre estrategia, facturación, cómo crear un negocio, no. Porque la mayoría de emprendedores fracasan no por falta de ideas, no por no llevarlo a práctica, no por no accionar, sino porque les falla la mentalidad. No tienen la mentalidad adecuada, no saben cómo hacerlo, están llenos de creencias limitantes y el motivo por el que grabo este vídeo es porque hace unos meses estuve haciendo un lanzamiento que honestamente iba muy bien, pensábamos que iba a funcionar muy bien y llegado al punto, el punto de ofrecer lo que teníamos en mente, que era una formación o mejor dicho una mentoría, dije, no, no quiero ofrecer nada porque veo que a estas personas lo que les falla no es estrategia. Imagínate, semanas preparando el lanzamiento, decenas y decenas y decenas de horas, miles de mensajes, no sé cuánta inversión, no importa. La cosa es que llegado un momento me di cuenta de que lo que necesitaban todas esas personas que emprendían no era más formación, no era más estrategia, no era una fórmula mágica, aprender a utilizar la inteligencia artificial, no. Lo que les fallaba era la mentalidad, estaban llenos de miedo, de creencias, de muchos más problemas que molían su vida, por eso por mucho que hacían no tienen resultado. Y honestamente, ninguna estrategia va a arreglar el problema que ya llevas dentro, es decir, la realidad que creas fuera en base a tu estado interno, en cómo te sientes. Y si no te sientes capaz de lograrlo o estás lleno de creencias limitantes, vas a repeler esa realidad soñada. Porque podemos actuar desde la abundancia o desde la escasez. Y desde la escasez, desde esa creencia limitante, desde esa versión de ti limitada, honestamente nada de lo que quieras se va a materializar. La vida que quieres no va a llegar. Y no es por falta de intención, no es por falta de acción. Porque yo también he accionado muchísimo, he hecho mucho y durante una buena temporada de mi vida los resultados no se daban. Me esforzaba mucho y nada, y nada, y me esforzaba más y nada, y más disciplina y nada, y más hacer y nada. Y llegado a ese punto me di cuenta de que el problema no estaba en hacer más, no estaba en la estrategia, no estaba en la acción, sino en la dirección, pero no la dirección externa, sino la interna. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el rumbo que estás recorriendo a nivel interno? Y al final todo lo que vemos fuera es un reflejo de nuestro mundo interior. Si queremos crear la realidad que soñamos, materializar esa vida que soñamos y vivir de verdad una vida con la que nos sintamos plenos, llenos, felices, una vida en la que abunden tus valores que de verdad quieres tener en tu vida. Y valores no es honestidad, lealtad, no, generosidad, no, ¿cómo quieres, o mejor dicho, qué quieres o qué valoras más en tu vida? Puede ser la libertad, puede ser la tranquilidad, puede ser la paz mental, puede ser el amor, no importa. La cosa es que puedas materializar esos valores en tu vida. Porque si no, de nada te vale hacer muchísimo dinero, ayudar a muchísimas personas y por dentro te sientes vacío. Y es que ese es el mayor problema normalmente de los emprendedores, que pueden conseguir mucho pero a la vez sentirse vacíos. O tener todo y a la vez sentir que no eres nada si te lo quitan. Por ello, para mí la libertad no comprende de tener un Lamborghini o una casa en Dubai, no. Comprende de sentirte bien como contigo mismo aún sin tener nada, porque a partir de ahí todo lo que llegue va a llegar a sumar. Y si un día se va, vas a seguir sintiéndote en paz. Y las relaciones y los vínculos que crees desde el amor y no desde el interés van a ser mucho más reales, mucho más nutritivos, mucho más profundos. Y creo que el día de nuestra muerte nos acordaremos de lo que hemos vivido y de la experiencia y nos dará más bien igual el coche que hayamos conducido o los miles de euros que hayamos gastado. Entonces, para mí, la verdad, en este camino creo que lo más importante es desde dónde creas lo que quieras crear y no tanto el qué tienes, porque muchas veces tendemos a caer en el error de validarnos por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que logramos, por lo que accionamos y no darnos el valor por lo que ya somos. Por ello, acabamos sintiéndonos luego vacíos. Y si te lo dice alguien que, oye, que he generado muchísimo dinero, puedo decir que las cosas me van bien, y sin embargo he tenido vacíos muy grandes en mi vida. Y por ello me di cuenta de que al final la meta no es tener más dinero o más posesiones materiales, sino poder crear el estilo de vida con el que tú te sientas en paz, porque a partir de ahí todo va a llegar. Y todo lo que quieras va a llegar. Pero no hacerlo desde la necesidad o desde el apego o desde el querer mostrar, demostrar o querer que los demás me validen, porque yo mismo no soy capaz de validarme. Si tú no eres capaz de validarte por quién eres, de sentirte bien, aún sin hacer nada, por mucho que hagas, jamás te sentirás en paz. Vas a seguir poniéndole una tirita
a una brecha que te recorre toda la cabeza, todo el brazo, todo el cuerpo. Por tanto, como te digo, no se trata de tener más o de hacer más, sino de cómo creo la vida que quiero y cómo llego a materializar esto a través, pues obviamente, de mi trabajo, de mi negocio, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso aquí. Vamos a hablar de cómo reprogramar nuestras ideas para poder crear esa vida sin acabar cometiendo estos errores y acabando por desistir o por conseguir esa vida y a la vez sentirte vacío, porque no hay nada peor que tener todo y a la vez sentirte nada. Por ello, aunque digan que si yo era mejor en un Lamborghini que en un sofá, te puedo asegurar que también puedes ser muy feliz en el sofá y que el día que tengas el Lamborghini, si así lo quieres, que lo puedas disfrutar muchísimo más sin tener esos vacíos y sin tener que experimentar eso, porque no hay nada peor que pensar que tener dinero te va a solucionar la vida y que vas a ser feliz cuando tengas dinero y cuando lo tengas te darte cuenta de que eres profundamente infeliz y que ahora además no tienes la esperanza ya de, no, cuando tengas más dinero te vas a dar cuenta de que lo tienes y entonces ya se te rompió la ilusión. Por ello, te voy a enseñar cómo reprogramar tu mente, o mejor dicho, cómo considero que es la forma correcta de empezar a actuar, a operar, para que con menos esfuerzo puedas materializar mucho más, para que con menos resistencia puedas avanzar mucho más rápido. Porque al final el camino no va a hacer más, sino de quitar lo que te frena para ir mucho más rápido. Podemos pisar mucho el acelerador, pero si tenemos el pie en el freno o tenemos un ladrillo en el freno, por mucho que pisemos el acelerador, solo vamos a dar vueltas en círculo derrapando con una falsa sensación de adrenalina, pensando que avanzamos, pero realmente estamos estancados en el mismo lugar. Y ese lugar es ese sentimiento de vacío, de estar perdido, de no tener un rumbo que puedes tener dentro. Que por mucho que consigas, logres y crees, vas a seguir igual, porque el desde dónde es lo más importante. Por ello en este vídeo te voy a enseñar cómo reprogramar todo a través de la identidad y de quién eres para que el día que consigas todo esto, mucho mejor, para que puedas conseguirlo, porque si no va a ser muy difícil poder materializar algo, vas a tener mucha resistencia, vas a tener que esforzarte muchísimo para tener muy poco. Y con esto que te voy a mostrar va a ser mucho más sencillo, porque al cambiar la forma en la que pensamos, percibimos el mundo, encaramos, nos encontramos con la realidad, es mucho más fácil que todo se reprograma a nuestro favor y en lugar de sentir que vamos remando contra corriente, sentir que la corriente nos empuja hacia el lugar que queremos. Por ello, para mí la vía más rápida no empieza creando hacia afuera, sino remodelando y creando por dentro. No, la casa perfecta no empieza poniendo más ladrillo hacia afuera, sino reparando las grietas que tienes dentro. Porque si no, puedes poner mucho ladrillo y hacer una pedazo de casa, pero cuando te metas dentro y caiga la primera tormenta, todo se te va a venir abajo. Así que, dicho esto, te voy a compartir por aquí la tablet. Y vamos a empezar hablando sobre la identidad. La identidad es la raíz de todo. Mira, el 99% de personas creen que su resultado viene de sus acciones. Claro, si yo hago más, entonces tengo más, pero la realidad es que no, y el 1% sabe que esto no funciona así. Todo resultado parte desde una identidad. Resultado positivo, resultado negativo, todo lo que haces tiene un resultado. Te guste o no, te guste más o menos, todo es un resultado. Y todo parte de la identidad. Todo resultado externo proviene de tu estado interno. Y es que actúas desde quien crees que eres todo el tiempo. Por ejemplo, no soy bueno en X, no soy bueno en venta, no soy bueno haciendo contenido, no soy bueno enseñando, no soy bueno hablando a cámara, no soy bueno comunicando. Entonces mis pensamientos orbitan alrededor de lo malo que soy. Por tanto, acabo tomando decisiones desde el temor o desde un estado de escasez, donde no creo que nada resulte. Por ello, por mucho que hagas, nada va a resultar, porque vas a tener resultados de alguien que es malo en X porque tú piensas que eres malo. Y ese miedo, aunque no lo hables, aunque no lo externalices, si por dentro hay cualquier resquicio, va a salir mal. Si la mezcla tiene algo que está caducado, que está malo, por mucho que tú lo hornees, que le pongas colorines, la mierda va a seguir siendo una mierda. Por ello tienes que empezar por curar esto, arreglar todo bien, porque por mucho que quieras ponerte tiritas y cositas en la herida, si tú no la abres bien para que supure todo el pus y poder limpiarla bien y poder te da y crecer bien, vas a seguir obteniendo los resultados que si estás viendo esto probablemente no te gusten. Porque entonces lo que ocurre es que acabas reforzando la creencia y actuando como alguien que no se cree capaz, entrando en este constante bucle de que no soy bueno, etc. Y lo malo que tiene una mala creencia es que como un mal hábito refuerza y cada vez lo ves más lejos, más lejos, más lejos. Es como la persona que hace dieta, rebota 20 kilos y entonces volver a intentarlo se le hace mucho más difícil. Y la siguiente vez rebota 30, y la siguiente 40, y la siguiente. Por ello, los resultados son interpretados por la mente como una prueba de que realmente eres malo en determinado motivo, en determinada circunstancia, indisciplinado, insuficiente, etc. Y acabamos creando este bucle infinito que te mantiene encerrado en tu realidad actual. Por eso, hacer más nunca funciona, que era lo que te decía al principio, porque lo que te falta no es más acción. Yo lo que me di cuenta de que a la mayoría de emprendedores, por no decir al 100%, no les falta hacer más, sino reducir la fricción. No es más acción, sino menos fricción. Bien, habiendo visto esto, te quiero contar cuál es la fórmula correcta, como yo lo llamo, el Padre Nuestro de la creación, para crear la vida que queremos. La fórmula correcta parte de la creencia.
La creencia, lo que crees, crea un pensamiento, una forma de pensar, una filosofía de vida. Esos pensamientos crean sensaciones, que es como se externaliza en el cuerpo físico todos estos pensamientos. Esto acaba haciendo que nuestras palabras cambien, cómo hablamos, cómo nos movemos hacia un lugar. Por tanto, nuestras acciones ya vienen perjudicadas. Por resumirlo, la creencia crea el pensamiento trae una sensación, la sensación lleva una palabra que lleva una acción, y esa acción repetida acaba creando un hábito. Un hábito que se repite mucho crea un estándar, y ese estándar crea una identidad, y esa identidad te trae un determinado resultado. Es decir, el resultado no viene de la acción, parte desde la creencia. Por tanto, si tenemos buenas creencias, tendremos buenos pensamientos con buenas sensaciones que traerán mejor palabra, o llámalo como quieras, porque al final todo es un siento, pienso, digo y hago. Por tanto, conforme repetimos una acción que viene desde una buena creencia, crea un buen hábito. Ese buen hábito crea un estándar, que es la forma en la que nos relacionamos con el mundo de forma estándar, obviamente. Esto crea la identidad que queremos y de ahí los resultados que queremos. Por tanto, al final el resultado es lo último. ¿En qué tenemos que poner el foco? En esto de aquí. Especialmente, no en lo más bajo, sino tenemos que empezar solucionando lo más alto. El problema nunca viene del resultado de la acción. Siempre, absolutamente siempre, viene de arriba. Si la creencia crea la realidad, todo está condicionado por el primer eslabón. Por tanto, no te falla la acción, no te falla que no seas constante, no te falla que hayas creado el hábito y aún así no lleguen los resultados, te falla que la creencia no es la adecuada. Bien, una vez tenemos todo esto claro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que todo parte de la forma más limpia posible desde la creencia, porque cuanto más limpia esté el agua, más difícil que se enturbie y más difícil que luego no sea potable. Si todo el canal viene bien limpito de serie, lo limpiamos bien, lo depuramos bien, ponemos buenos filtros, cuidamos nuestra energía, ese agua que va a llegar, obviamente se va a materializar con esos resultados que queremos. Bien, el problema no es que no puedas conseguirlo, el problema es que acabas muchas veces autosaboteándote. Ahora te hablaré de ello, pero quiero que empecemos por el primer principio. Y es que no ves la realidad, ves tu identidad reflejada. No vemos las cosas tal cual son, sino nos relacionamos con ellas tal cual somos. Bien, entonces interpretamos el mundo desde nuestra identidad interior. Las gafas con las que ves la realidad son definidas por tu historia. Es decir, con las gafas que estás viendo, X suceso, X circunstancia, están definidas por tu historia, por todo lo que has vivido, por todo lo que te ha pasado, por toda la experiencia que has tenido a nivel vital. Por eso, si vemos una montaña, puede haber dos personas. La primera que diga, wow, qué oportunidad, qué ganas de subir a la montaña. La segunda que piense que es una amenaza, que hay mucho peligro ahí y que es mejor no hacerlo. Dos personas, misma situación, misma realidad, pero como tienen distinta identidad, ven una distinta realidad. Realmente lo único que ocurre es que hay dos personas en la base de una montaña, pero cada uno, en función de lo que ha vivido y su interpretación, ve una cosa o ve otra. Bien, habiendo entendido esto, me lleva al principio número 2, que es el autosaboteo. Y muchas veces acabamos por no conseguir lo que queremos, por autosabotearnos. Bien, tienes que entender que el problema no es tuyo, que el problema no es que te autosaboteas y ya está. No, hay que entender de dónde viene ese autosaboteo, qué es lo que está pasando para que no dejes atrás tu identidad anterior. Todo comportamiento protege una identidad. Nadie se autosabotea porque sí. La mente se sabotea porque existe una identidad limitada queriendo aferrarse a sobrevivir. Al final tu mente no quiere que dejes atrás una identidad anterior. Tu mente lo que quiere es mantenerse en lo mismo, en lo cómodo o en la zona de confort, por no explorar nuevos miedos, por miedo a ser herida. Por ello es tan difícil soltar una versión anterior, pero hay que entender algo. Yo tengo esta funda y este micro. Bien, si yo estoy aquí y yo ahora mi micro, es decir, yo crezco, esta carcasa ya no le sirve. Y necesitamos una más grande. Cuesta mucho desprenderse de la carcasa actual para entrar a una más grande, pero cuando lo hacemos tenemos mucho más potencial de crecer. Es como una planta que al final puede empezar en una maceta pequeña, pero si la planta siempre va a estar limitada al tamaño de la maceta. Si la maceta es de un tamaño mayor, la planta va a poder crecer más, pero mientras la maceta siga siendo la misma, seguirá sintiéndose impedida a crecer. Y no porque la planta no quiera, sino porque el espacio vital en el que se encuentra no se lo permite. Por ello, un ejemplo más. Quiero emprender, no avanzo y me pregunto, ¿por qué no puedo avanzar? Porque no soy capaz. Cuando intentas crecer, esa identidad se relaciona desde el miedo con el mundo externo. Por esto mismo, cada vez que intentas crecer esa identidad, te acabas relacionando desde el miedo con el mundo, ya que la mente está guiada por el ego y por esa versión de ti más limitada. Por tanto, nunca luchas contra el negocio, luchas siempre contra quién crees
que eres. Lo que me lleva al tercer principio, que es la coherencia universal, la coherencia cuántica. No puedes tener algo que contradiga profundamente tu identidad. Es imposible, completamente imposible. Por ejemplo, ganas dinero pero actúas como pobre. Vives desde la escasez, tratas de no gastar, tratas de quedarte todo, tratas de ser egoísta, no eres generoso. No vas a ganar entonces más dinero y el que tienes lo acabarás perdiendo. Lo que das, te lo das. Hay una frase muy buena de la Biblia que me gusta mucho que dice: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo el que llama se le abre y todo el que pide se le da. Algo así. Va por ahí la frase, puedes buscarla porque es una auténtica maravilla y es tal cual esto. De lo que tienes se te dará más y de lo que no das se te quitará hasta lo poco que tienes y más. Muchas personas ganan dinero pero actúan como pobres. Resultado, se acaban estancando y acaban yendo hacia abajo. Otro ejemplo muy común: encuentras pareja pero no te sientes suficiente o te sientes indigno de ser amado. Acabarás destruyendo ese vínculo y esa relación por tus miedos. O consigues un físico espectacular, y yo como entrenador esto lo veo mucho, pero sigues viendo solo lo que te falta. Lo que veo es que las personas que viven desde aquí seguirán sufriendo y alejando aquello que podrán conseguir algún día crear. La principal característica del ego es la focalización en la carencia, en lo que nos falta y no en todo lo que tenemos. Por ello, acabamos alejando toda la vida que queremos. La realidad siempre va a hablar el lenguaje de la coherencia y de la verdad. Lo que me lleva al cuarto principio, que es el ser versus la identidad. Bien, esto tiene su tralla y quiero que lo entiendas bien porque es algo súper importante. Y este principio nos dice que la identidad no es quién eres, es quién has aprendido que debes ser. Debes entre comillas, porque el deber muchas veces puede estar mal interpretado por nosotros y por nuestras creencias y por lo que hayamos vivido. Por ello, el ser es lo que realmente eres. Este eres tú, este es tu ser, y todos estos círculos que ves que orbitan alrededor como si fueran planetas, como si fuera un sistema, son tus miedos. Tus miedos son las capas del ego. Miedo a no ser suficiente, miedo a la soledad, miedo a perder, miedo a la crítica. Todos los miedos que tienes acaban alejando y haciendo que haya más capas, más fricción y que por tanto lo que tú quieres materializar no se dé porque estás rodeado de miedos. Y si para pasar de aquí a aquí es una simple línea recta, todo esto acaba haciendo que se dificulte muchísimo el paso y que no puedas pasar porque siempre tu siguiente identidad va a estar limitada por una nueva creencia o un nuevo miedo. Por tanto, la única forma de avanzar no es haciendo más, sino desprendiéndote de lo que ya no eres o de lo que ya no necesitas. ¿Cómo avanzas más rápido? ¿Con una mochila cargada con 50 kilos o sin la mochila? Sin duda sin la mochila va más ligero. Y el problema es que el equipaje que llevamos a cuestas se acaba pesando y acaba haciendo que nos alejemos de lo que podríamos llegar a ser y tener. La identidad, como te decía, es lo que crees ser. Aquí tienes un monigote con una especie de espada y un escudo. Es decir, levantamos escudos para no ser dañados. Todos los miedos se crean no porque sean malos, sino porque en el momento fueron necesarios y vitales para poder sobrevivir. Pero ahora ya estos miedos no son reales, ya no es algo con lo que tengas que luchar, no te va a pasar nada. Por tanto, levantamos escudos para no ser dañados. Son escudos creados en la infancia y que ya no son necesarios porque la vida no va de luchar, sino de poder. Es decir, no va de lucha, sino de poder interno. El problema que tenemos es que seguimos peleándonos con la vida y eso es lo que hace que en cada capa suframos tanto. Y al final ambas, el ser y la identidad, nunca coinciden. Y aquí nace gran parte del sufrimiento. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Crecemos por dos motivos: o por comprensión, comprendemos lo que nos ocurre y crecemos, o por compulsión. Nos tenemos que pegar la hostia para darnos cuenta de verdad de lo que es realmente importante. Al final, un hombre que ha sido herido y sanado es jodidamente poderoso, como te digo aquí, porque es capaz de ver su miedo, de enfrentarse a ello y de bajar la espada, de bajar el escudo, de quitarse la armadura y de luchar de frente. Porque el que tiene valentía no es el que lleva 100 escudos, 40 espadas, sino el que es capaz de ir desnudo y decir: aquí estoy yo, aquí me planto y no me importa. Porque eso es lo que hace realmente que te sientas con poder y no sientas que estás luchando. Porque el que tiene poder realmente no necesita hacer uso muchas veces de él para poder sentirse válido, porque ya siente que tiene el poder. No hay nadie más poderoso que aquel que sabe que tiene el poder y decide no usarlo. Porque hay una cosa importante que tienes que entender: que no es más fuerte el que grita y sale a pelearse cada día. Todos conocemos a personas que viven todo el día de pelea, creyendo que son más fuertes y siempre están de peleas, de pleitos, de follones. No, el hombre fuerte es aquel que es capaz de mantenerse en calma frente a la tormenta que un día le tocó. No es aquel que te grita más por redes sociales. No es aquel que te dice que te levantas a las 4 de la mañana a hacer burpees y que tienes que sufrir, que la vida es sufrimiento. No.
La vida no es sufrimiento, la vida es una maravilla, es un regalo. Y honrarla como el milagro que es lo que te hace realmente conectarte con tu ser y poder crecer en la vida. Porque como digo, no es el que más grita el más fuerte, sino el que se mantiene en calma aun cuando todo se tambalea. Y entonces dirás, Juanjo, me has contado toda esta chapa, pero ¿cómo creo esa identidad más elevada? Me has dicho todos los problemas, pero ¿cómo creo esa identidad? Bien, para crear esa identidad más elevada, lo más importante es que no se construye de un día para otro, con una acción o con un pensamiento. Se construye mediante la repetición. Necesitamos de repetición y de desinstalar esas creencias internas. Tenemos que desactivar ese software malicioso e instalar nuestra versión actualizada con lo que realmente somos y nuestra versión más poderosa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo primero, la experiencia hay que reinterpretarla para crear una nueva creencia y con esa nueva creencia crear nuestra identidad más elevada. Bien, te voy a contar un ejemplo para que veas y que te hagas la idea de a qué me refiero con experiencia, reinterpretación, nueva creencia e identidad. Hay muchas personas, muchos hombres, incluso a mí me pasó, porque esto es un ejemplo que hago con lo que ya he vivido, que es, de pequeño no sentí amor por mis padres, no sentí amor desde mis padres y me sentí insuficiente. Y si ni siquiera mis padres me quisieron, ¿cómo me voy a querer o cómo me va a querer el resto? Y eso crea una capa potente, pero muchas veces la mayoría de personas viven aquí todo el tiempo, victimizándose. Pero la realidad es otra. Se puede reinterpretar. No eres lo que vives, sino cómo lo interpretas. Te voy a poner otro ejemplo. 2 hijos con un padre que es borracho y putero y un estafador. Uno probablemente sea un estafador, un borracho y un putero. El otro probablemente jamás lo sea y sea totalmente diferente. Bien, a uno le preguntan, ¿por qué eres así? Y dice, porque con un padre así, le preguntan al otro, oye, tú que eres alguien sano, que se cuida, que trata bien a las mujeres, que nunca tomas alcohol, ¿por qué eres así? Es que con un padre así, misma realidad, diferentes versiones. Lo mismo que te explicaba con el ejemplo de la montaña. Entonces podemos reinterpretar nuestra historia de vida y crear un guión de vida que sea mucho más favorable a nosotros. Entonces reinterpreto todo esto y veo que ellos realmente lo hicieron como supieron en su momento con sus condiciones vitales. Y quizás al no saber darme el amor que ellos tampoco recibieron, forjó en mí una fortaleza mayor y me hizo muy responsable y muy adulto desde muy pequeño. Y esto es una realidad. En mi caso, yo no sentí amor de mis padres hacia mí de pequeño. Nunca recibí un te quiero. Ok, pero no me victimizo por ello. Ahora entiendo que si ni siquiera ellos pudieron sentir amor de pequeños, les tocó ser padres siendo muy jóvenes. Les tocó ser adultos sin ni siquiera haber sido niños. Bastante bien lo hicieron con lo que pudieron y supieron en ese momento. Por tanto, dejo de victimizarme, analizo la versión, aprendo a perdonarme, aprendo a perdonar a mis padres y entonces creo una nueva creencia que pasa por remodelarse del dolor al amor, que es lo que yo llamo alquimia emocional, convertir algo malo en algo bueno. Y entonces empiezo de verdad a quererme más, a querer más a mis padres, a entenderles y a crear un vínculo, no desde el miedo, desde el odio, desde la ira, desde el temor, desde la culpa, desde la vergüenza, sino desde el amor. Y eso crea una nueva identidad donde me siento querido por mí, quiero más a los demás y como puedo querer más a los demás, también vuelvo a sentirme que soy digno de amor del resto. Y empieza a vivir desde el poder y no desde la lucha que hablábamos antes. Para mí, poder y lucha están lejísimos. Puedes luchar o puedes crear poder. Y para mí el poder se crea desde dentro. Y esto me lleva al siguiente punto, que son las 5 identidades más comunes que solemos crear como mecanismos de defensa. Todos estos son mecanismos de defensa que creamos y que en su momento nos sirvió frente a una circunstancia que no sabíamos cómo solventar, frente a un dolor, pusimos un escudo. Ahora es ver qué escudo hemos puesto y ser capaces de quitarlo porque esos miedos, esos problemas a día de hoy no existen y son todo cosas que tenemos en la mente. Por tanto, las identidades más comunes que veo es la persona que se siente insuficiente, nunca es suficiente, necesito más, necesito más, necesito más. El salvador, el que necesita salvar a todos, porque en su momento no pudo salvarse, no pudo salvar a alguien y ahora trata de salvar a todo el mundo. Y honestamente esto no sirve, porque nadie puede ser salvado si no quiere ser salvado. Tratar de ayudar a todo el mundo es la forma más fácil de quedarse solo y de que nadie te quiera, porque no puedes tratar de salvar a quien no quiere salvarse, y esto duele mucho, pero a veces es mucho mejor soltar, dejar ir, dejar que la persona se pegue la hostia, que tratar de salvarle y acabar, porque la persona se pegue la hostia igual y romper una relación. Bien, entonces no puedes salvar a todo el mundo, sálvate a ti mismo y desde el ejemplo crearás la luz que alumbra al resto. Pero trata de salvar a todo el mundo cuando ni siquiera te estás salvando a ti mismo. Eso no sirve, eso no sirve. Y es mucho mejor un final con dolor que un dolor sin final. No podemos cambiar a todo el mundo, aunque duela. El tercero es ser complaciente. Necesito agradar a todos, necesito caer a todos bien, necesito que todos me quieran, necesito que todos me validen. ¿Por qué? Porque yo no me quiero, porque yo no me valido y necesito que todos me quieran para poder sentir el amor, la validación que yo no me doy.
Necesito que los demás me valoren para yo poder valorarme, porque por mí mismo no me doy el valor que me merezco. Y hay una cosa importante. Tus acciones no definen lo que vales. Lo que logras no define lo que vales. Tus posesiones materiales no definen lo que vales. Tú ya tienes mucho valor de por sí y no necesitas depender de nada externo para sentirte con valor. Ya eres muy, muy valioso. El cuarto es el fuerte, el que dice que no puedo mostrarme vulnerable afuera y no muestro mis emociones, me mantengo todo dentro hasta que un día acaba por explotar. Y el último es el exitoso, y este es el con el que tienes que tener mucho más cuidado y sobre todo mucho más cuidado a la hora de verlo, porque es del que está plagado las redes sociales a día de hoy, que es, creo que mi valor depende de lograr cosas. Si tu valor depende únicamente de lograr cosas, el día que no las logres, ya no vales, ya no eres válido. Al final yo lo veo así, es, si tienes mucho, eres muy valioso, ¿no? Pero si no tienes nada, si no lo logras, si no sale, ya no vales una mierda. Si no tienes nada, vales nada. Si lo tienes todo, vales todo. Eso no pasa por ahí. Y la mayoría de hombres viven atrapados en unas cuantas de estas, en una combinación de hecho de ellas. De hecho, yo ahí también estuve, ¿eh? En todas. El exitoso, pues creo que cuando consiga todo esto voy a sentirme bien. No, te sientes más vacío todavía. El fuerte, no puedo mostrarme vulnerable, no puedo mostrar mis sentimientos, no puedo hablar de lo que siento, ni con mi pareja, entonces me guardo todo y acabas explotando, y acabas rompiendo tus relaciones, y eso es una mierda. El complaciente, venga, tengo que tratar de que los demás me quieran, de que me aprecien, entonces, bueno, pues voy a no decir lo que siento. Pues no, joder, pues dice lo que sientes, lo que piensas, y ya está. Y si alguien se cae en el camino, pues que se caiga del barco, no tienes que encajar con todo el mundo. Lo peor del amor no es el odio, es la indiferencia. Salvar, mira, no puedes salvar a quien no quiere salvarse, y esto es una dura verdad. Y también me sentí insuficiente muchas veces, por eso traté de validarme por hacer muchísimo más. Y por mucho más que haces, al final acabas teniendo un mayor vacío, porque cuando dejas de hacer, te estalla la realidad en la puta cara. Por eso la mayoría de emprendedores no quieren dejar de hacer, no quieren parar, porque saben que el día que paran, le viene la realidad en la cara, y entonces cuando todo se va a tomar por culo. Por eso, no para, haz más, haz más, haz más. Ya, y cuando no haces, ¿qué pasa? ¿Que eres una mierda? Pues no. Entonces la pregunta más importante para mí, para crear el éxito, no es ¿qué quiero? Es en quién me tendría que convertir para que esa vida, para que eso que quiero suceda y ocurra. La pregunta correcta no es ¿qué quiero conseguir? O ¿qué necesito tener? No, es primero, ¿qué es el éxito para mí? Porque puede ser que no sea el tener 10 millones en la cuenta, el Lambo y el piso en Dubái. Puede ser que sea simplemente sentirte en paz. Puede ser que sea simplemente tener un espacio para ir a la naturaleza. Puede ser simplemente que sea tener el espacio suficiente para surfear, para hacer un arte marcial, para expresar tu arte porque pintas. Lo que sea absolutamente. ¿Qué es el éxito para ti? Porque a partir de ahí tienes que crear tu vida. Tu éxito, no el de otros, el tuyo. Yo, en mi caso, decía, quiero no sé cuántos coches, quiero este y este, mi vision board con todo lo que quiero conseguir, el yate, el avión. Y luego dije, mitad del camino, se me cayó esto, porque ahora me di cuenta de que ese no era el éxito que yo quería, era el éxito que me habían impuesto otros emprendedores, como que eso era lo ideal o lo soñado, y es donde cae la mayoría, con yados, etc. Bueno, no vamos a hablar de ello, pero sí vamos a hablar de algo importante, que es, yo me di cuenta de que a mí no me llenaba, tener más. Lo que me llenaba era tener cada vez menos y estar bien conmigo mismo, que es lo más importante, y con las personas que quiero. Para mí el éxito no vale de nada si no se puede compartir. Por tanto, el éxito para mí está en poder vivir la vida que quiero, tener experiencias con las personas que amo, que quiero tener cerca, con la familia, que igual no es la que te toca, pero sí la que construyes en el camino. Con mis amigos, con mi pareja, con mi familia ahora desde un punto diferente. Es un camino muy largo, pero no pasa por qué quiero, sino en quién me tengo que convertir para que todo eso ocurra. Porque es mucho más importante hacer las preguntas correctas que buscar las respuestas. Si no, puede ser que acabes más perdido todavía. Porque una buena pregunta, bien hecha, aunque duela, no nos hacemos las preguntas que necesitamos muchas veces porque nos duele responderla, lo cambia todo. Por eso, aunque duela, es por ahí. Si duele, es por ahí. Si no te gusta, es por ahí. Si te sientes mal haciendo esa pregunta, es por ahí. Si entra agua por el barco, es porque es por ahí donde está la grieta. Entonces, no busques poner un toldo en la cubierta para que no pase el agua. Busca entrar dentro y ver qué es lo que pasa, mojarte, llenarte de mierda y desde ahí poder tapar esa herida, por mucho que duela, para que cure, sane bien, porque es por la herida por donde sale la luz, o mejor dicho, por donde incluso entra la luz. Así que no tenemos que alejarnos de lo que nos duele, sino acercarnos a ello para repararlo. Punto importante. La mayoría de personas intenta cambiar su vida modificando sus acciones. Es lo que hablábamos al inicio. El 1% creemos, porque si estás aquí viendo esto todavía, porque tú también ya lo crees, es que la vida cambia cuando cambia la identidad. Por ello, no se trata de hacer más, no se trata de esforzarse más, no se trata de tener más disciplina,
Se trata de dejar de actuar desde una versión limitada de uno mismo, porque la vida que construyes siempre será una extensión de la identidad desde la que la vivas. Tengo aquí un zoom out, por si quieres sacarle captura o lo que sea. No hay más palabras, señoría. Se admiten denuncias, juicio, lo que quiera, por lo que te he dicho, porque probablemente haya partes que te hayan dolido, que te hayan tocado. Si es así, pues honestamente, no te voy a decir que perdón, porque es que me alegro. Todo camino empieza por un punto de quiebre, por un punto de inflexión. Y si esto te ayuda a ser punto de inflexión, te ayuda a reafirmar lo que ya pensabas, te ayuda a traer a la realidad esa idea, pues honestamente me alegro mucho. Si te resonó, me alegro muchísimo. Así que sigue estando atento porque te seguiré compartiendo más cositas como esta que creo que te van a ayudar mucho. Y sinceramente, si lo escuchas, si lo implementas, si lo integras, porque esto no va de teoría, va de implementación, de integración. Y como decíamos aquí, la experiencia se reinterpreta, se crea una nueva creencia y crea la identidad. Te aseguro que todo lo que quieres va a empezar a llegar. Y no va a pasar por hacer más, sino por repararlo de dentro. Al final, el 95% es lo que llevas dentro y el 5% lo que haces para afuera. Por tanto, por mucho que hagas en ese 5%, por mucho que te esfuerces, por mucho que pongas ahí el trabajo, vas a seguir estando estancado. Porque si el 95% de la realidad se crea desde dentro, ese 5% de acciones, por mucho más que te esfuerces, no van a dar resultado. Vas a acabar quemándote porque, como te digo, hacer más acción cuando hay fricción nunca resulta. Yo soy Juanjo, ya conoces un poquito más de mi historia, soy un poquito, así que espero que te haya podido servir este vídeo. Un abrazo fuerte. Chao, chao.